Hay mañanas en las que no basta con abrir los ojos, porque el alma sigue cerrada. Hay despertares que no comienzan con luz, sino con una sombra sutil que se cuela entre los pensamientos y se instala en el pecho como un nudo que no se puede nombrar. Si esta mañana te encontraste así, sin entender del todo por qué, sin fuerzas para empezar, con el corazón en silencio, quiero que sepas algo. No es casualidad que estés aquí. Esta cita no estaba en tu agenda, pero sí estaba en el corazón de Dios. Él te trajo hasta aquí, no para darte respuestas rápidas, sino para envolverte con una presencia que acalla el ruido interior y transforma el lugar donde estás en un pequeño altar de fe. Tal vez hoy sientes que todo a tu alrededor está tambaleando. Las noticias, las cuentas, los vínculos, las decisiones que esperan. Y aún así, algo dentro de ti susurra que no puedes comenzar este día como cualquier otro. Porque hay un clamor en tu interior que no ha sido oído por nadie, pero que el cielo sí escuchó. Este clamor no necesita palabras, se manifiesta en la forma en que suspiras, en cómo te levantas más lento, en ese instante donde te detienes frente al espejo y no sabes si respirar o llorar. Y es ahí, justo ahí, donde el Salmo 112 se convierte en más que un texto antiguo. Se convierte en una promesa viva, escrita para hogares como el tuyo, para almas que han sido golpeadas pero no rendidas. Hoy no estás aquí por un simple impulso. Estás aquí porque hay una palabra que fue guardada solo para ti. Porque esta mañana Dios no apenas quiere consolarte. Él quiere comenzar una transformación silenciosa y profunda desde dentro de tu casa. Él quiere que este lugar, donde tantas veces se ha llorado en secreto, se convierta en terreno de milagros. No esos milagros que gritan, que aparecen con luces y señales, sino los que nacen en el silencio. La paz que retorna, la fe que se reenciende, el corazón que vuelve a confiar. Escucha con el alma abierta. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso dice el primer versículo del Salmo 112. Y quizás al oírlo piensas que no es para ti, porque aún estás intentando encontrar tu deleite en medio del cansancio. Pero esa palabra no fue escrita para los días de paz. Fue escrita para momentos como este, cuando todo dentro de ti clama por dirección, por descanso, por un renuevo. Respira hondo. Siente este instante como lo que realmente es, una pausa sagrada entre el caos. Y ora desde lo más profundo, aunque sea en susurros. Di con tu alma: Señor, aunque todo a mi alrededor tiemble, yo me deleitaré en ti esta mañana. Repite esa frase sin apuro, con el corazón entero, porque no hay afirmación más poderosa que la que nace en medio del temblor. Aquí empieza tu oración, aquí comienza el milagro. Hay temores que no se gritan, temores que se arrastran, silenciosos, desde la almohada hasta la cocina. Miedo de que algo malo suceda hoy, miedo de que las malas noticias toquen la puerta, miedo de que la rutina esconda una nueva decepción. Y aunque no lo digas en voz alta, el cuerpo lo sabe, tiembla por dentro, se tensa, se adelanta a lo que aún no pasó. Este tipo de miedo se instala en las mañanas como un huésped no invitado. No se anuncia, no pide permiso, solo llega y pesa. Tal vez despertaste así, con una inquietud inexplicable, con una sensación de desprotección, con ese pensamiento que vuelve: ¿y si hoy algo sale mal? Pero es justamente aquí donde el Salmo 112 se levanta como escudo. No como una promesa vacía, sino como una armadura invisible tejida por la fe. Dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y esa frase no describe a una persona que vive en un mundo perfecto. Describe a alguien como tú, alguien que conoce el dolor, que ha escuchado noticias que rompieron su alma, pero que aún así elige no temer, porque su confianza no depende de lo que sucede, sino de aquel que sostiene cada día.
Quizás el miedo no desaparezca de inmediato. Quizás aún sientas esa opresión en el pecho. Pero hoy, esta palabra te ofrece una alternativa. No negar el miedo, sino caminar por encima de él. No necesitas fingir valentía. Solo necesitas declarar, aún con la voz temblando: hoy no camino por lo que veo, sino por la palabra que me sostiene. Deja que esa frase se repita en ti como un latido, no como una fórmula mágica, sino como una semilla de verdad que comienza a echar raíces. Dios no te pide que entiendas todo, ni que controles cada situación. Solo te pide que pongas tu temor en sus manos, que le entregues eso que aún no puedes nombrar, porque hay escudos que no se ven, pero que detienen flechas que nunca llegarás a conocer. Esta mañana, aun si no sientes fuerza, hay una protección espiritual siendo levantada sobre tu hogar. Una cobertura que no depende de tus méritos, sino del amor inquebrantable de Dios. Y si te detienes por un momento, si haces silencio entre una respiración y otra, quizás puedas sentirlo. No es solo esperanza, es escudo, es abrigo, es presencia real. El miedo puede haber despertado contigo, pero no terminará el día reinando en tu alma, porque esta mañana el que vela por ti ya ha preparado un camino donde tus pasos serán firmes, aunque el mundo tiemble. Muchos anhelan milagros, muchos oran esperando respuestas inmediatas, cambios visibles, puertas que se abran sin esfuerzo. Pero hay algo que casi nadie enseña. La verdadera bendición no comienza con lo que sucede afuera, sino con lo que se decide por dentro. Es fácil buscar a Dios cuando hay urgencia. Es más difícil deleitarse en Él cuando no hay nada que celebrar, cuando el alma está cansada y lo único que uno siente es el peso de la espera. El Salmo 112 no habla de alguien que vive buscando resultados. Habla de alguien que se deleita en los mandamientos del Señor. Alguien que ha aprendido a inclinar el alma, a escuchar desde temprano, a amar lo que Dios ama aunque duela, aunque cueste. Temer al Señor no es tenerle miedo, es reconocer que hay una sabiduría más alta que la nuestra, una voluntad que trasciende nuestros impulsos, un amor que sabe esperar. Temer a Dios es vivir con reverencia, con humildad interior, con ese deseo profundo de ser guiado, no solo de ser bendecido. Hay una diferencia profunda entre pedir por necesidad y rendirse por amor. El alma que se rinde, que busca primero al Padre y no solo sus regalos, comienza a experimentar una transformación silenciosa. Ya no ora desde el apuro, sino desde la entrega. Ya no busca controlar, sino confiar. Y es ahí, en ese espacio invisible donde la voluntad se rinde, que la bendición encuentra terreno fértil. Antes de pedir, antes de clamar, antes de enumerar lo que hace falta, hay algo más valioso que puedes hacer. Puedes detenerte y decir con el corazón abierto: hoy me deleito en ti, Señor, no solo en lo que puedes hacer. Esa declaración, dicha en la quietud de la mañana, tiene más poder que 1000 oraciones apuradas. Porque no se trata de convencer a Dios, sino de alinearte con su corazón. La transformación del hogar no comienza con un milagro visible, comienza con un alma que elige confiar. Comienza con una madre que ora en silencio, con un padre que bendice antes de salir, con un abuelo que abre la Biblia cuando nadie lo ve. Comienza con pequeños actos de fe que tal vez nadie aplaude, pero que el cielo honra. Porque cuando un corazón se inclina a la voz de Dios desde temprano, algo cambia en el ambiente. Las palabras se vuelven más suaves, el ánimo más firme, la casa más liviana. No se trata de eliminar la necesidad, ni de negar la lucha. Se trata de cambiar la postura interior, de pasar del reclamo a la rendición, de vivir no como quien exige milagros, sino como quien camina con aquel que los hace posibles. Esa es la verdadera bendición, y empieza hoy, en ti. Hay milagros que no se celebran, no tienen aplausos, ni canciones, ni testimonios públicos. Son los milagros que ocurren en la intimidad de la perseverancia. En ese momento donde todo parece sacudirse,
pero tú eliges quedarte de pie. En ese instante donde todo dentro de ti quiere rendirse, pero tú, con el alma temblando, decides seguir creyendo, permanecer firme. Eso también es un milagro, y quizás uno de los más poderosos que existen. El Salmo 112 no habla de alguien que escapa del dolor, habla de alguien que, a pesar del dolor, no es removido. Nunca será removido, en memoria eterna será el justo. Esa frase es una declaración silenciosa de victoria. No una victoria de los que ganan batallas visibles, sino de los que no se quiebran por dentro aunque el viento los golpee fuerte. De los que lloran en secreto pero siguen sirviendo. De los que no tienen respuestas pero aún oran. De los que han sido heridos, traicionados, olvidados, pero no abandonan su fe. Tú sabes lo que es eso. Tú has vivido días donde nadie entendía lo que pasaba por dentro, días en los que seguiste caminando mientras el alma se deshacía por dentro. Y eso que hiciste, eso que haces cada día, también es un milagro, aunque no lo parezca, aunque nadie lo haya dicho. Hay una fidelidad oculta en cada paso que das cuando ya no tienes fuerzas, y aún así eliges creer, porque permanecer no es debilidad. Es valentía espiritual. La gente ve lo que logras, pero Dios ve lo que sostienes en silencio. La gente aplaude lo visible, pero el cielo honra lo invisible. Esa oración que hiciste anoche, cuando ya no sabías qué decir, fue escuchada. Esa lágrima que cayó sin testigos fue recogida. Esa decisión de no rendirte, aunque nadie lo notara, fue anotada. Y no solo eso, fue transformada en semilla de eternidad. Yo y mi casa seremos memoria viva de tu fidelidad. Repite esta verdad, no porque todo esté bien, sino porque has decidido mantenerte firme, porque sabes que tu historia no será recordada por lo que sufriste, sino por cómo confiaste, porque el caos no tiene la última palabra cuando tu alma ha aprendido a descansar en Dios. Y esa firmeza, ese permanecer cuando todo tiembla, es la señal más profunda de que el cielo habita en ti. Cada mañana es una pequeña batalla, no siempre contra enemigos externos, sino contra pensamientos que corren más rápido que el reloj, contra miedos heredados, preocupaciones anticipadas, responsabilidades que parecen multiplicarse antes de que siquiera termines tu primer taza de café. Hay días en los que el alma despierta cansada antes de haber empezado. Y en ese lugar donde la ansiedad comienza a alzar la voz, el Salmo 112 vuelve a aparecer como una medicina espiritual. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No dice que el corazón no siente, no dice que el corazón no sufre, dice que está firme, y esa firmeza no es producto de una personalidad fuerte, ni de una vida perfecta, es fruto de una confianza cultivada en la intimidad. Es el resultado de elegir, una y otra vez, creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando la lógica grita lo contrario. Hay algo poderoso en detenerse en medio de la prisa y reconocer la raíz de la ansiedad. Muchas veces no es el problema en sí, sino la sensación de que estás solo, de que todo depende de ti, de que no hay nadie guiando este día incierto. Y ahí, justo en ese punto, puedes hacer un acto invisible pero profundamente transformador: rendir tu ansiedad. Entregar tus temores, uno por uno, como quien entrega piedras que ya no puedes seguir cargando. Tal vez hoy haya algo que te esté inquietando, un diagnóstico, una deuda, una relación quebrada, una decisión pendiente. Quizás no puedas resolverlo ahora, pero puedes escribirlo, puedes ponerlo en un papel, darle nombre y al lado escribir esta frase como antídoto sagrado: confío en ti, aunque no entienda. Esa pequeña acción, simple y silenciosa, tiene el poder de interrumpir el ciclo de la ansiedad y activar el ciclo de la fe. La confianza no borra los problemas, pero cambia tu postura frente a ellos. La ansiedad dice, ¿y si todo sale mal? La fe responde, aun si todo tiembla, mi corazón está firme en Dios. Esa firmeza no es arrogancia,
Es humildad radical. Es mirar al cielo y decir, no tengo el control, pero confío en quien sí lo tiene. Y cuando esa frase nace desde lo profundo, el alma comienza a estabilizarse. No porque todo se resuelva al instante, sino porque tu espíritu ha recordado en quién descansa su esperanza. Hoy, quizás el mundo siga moviéndose rápido, pero tú no necesitas moverte con él. Puedes quedarte firme, respirar lento, caminar con propósito, porque la confianza que habita en ti no es una emoción pasajera, es una decisión eterna. Y esa decisión, tomada al amanecer, puede cambiar todo el curso del día. Hay palabras que se dicen casi sin pensar, frases que nacen del cansancio, de la frustración, de noches mal dormidas y de mañanas que comienzan con un suspiro ahogado. No doy más. Todo sigue igual. Esto nunca cambia, y aunque parezcan inocentes, esas palabras construyen atmósferas, moldean el ambiente emocional en el que respiras, abren puertas invisibles, alimentan el desánimo sin que te des cuenta. El Salmo 112 declara que en su casa hay riqueza y bienestar. Y no se refiere solo a lo material. Habla de un estado espiritual, de una atmósfera interior que empieza con lo que se pronuncia al despertar. Cuando los primeros pensamientos del día son de desesperanza, de agotamiento o de quejas automáticas, se va sembrando un suelo donde la fe encuentra difícil echar raíces. Pero cuando, aún en medio del dolor, se elige declarar vida, entonces algo cambia. Lentamente, casi sin ruido, el alma comienza a alinearse con lo eterno. No se trata de negar la realidad, se trata de decidir con qué lenguaje la vas a enfrentar. Puedes decir, no aguanto más, o puedes decir, con la misma verdad, pero con otra perspectiva. Mi hogar es tierra de milagros, aunque aún no lo vea. Ambas frases surgen del mismo corazón cansado, pero solo una prepara el camino para la esperanza. Las palabras son semillas. Cada mañana, antes de que te des cuenta, ya estás sembrando. A veces siembras miedo, a veces resignación, pero también puedes sembrar fe, no una fe fingida ni impuesta, una fe real, la que nace cuando eliges pronunciar lo que Dios ha dicho, incluso cuando tus emociones digan lo contrario. Y esa elección no siempre es fácil, a veces cuesta, a veces se siente artificial, pero con el tiempo, esa siembra produce fruto. Palabras que un día pronunciaste casi en susurros, se convierten en ramas de fortaleza que te sostienen en la tormenta. Comienza con algo pequeño, una frase al abrir los ojos, una bendición murmurada en la cocina, un suspiro convertido en oración. Esa es la forma en que se construyen hogares llenos de bienestar, no por ausencia de conflictos, sino por presencia de palabras que invitan a Dios a habitar en medio de todo. Porque donde la queja se transforma en alabanza y donde el desaliento cede espacio a la fe, ahí, sin que nadie lo vea, comienza a germinar el milagro, un milagro silencioso, pero imparable. Hay oraciones que se hacen en silencio mientras se sirve el desayuno o se dobla la ropa. Oraciones que no se dicen en voz alta, pero que arden en el corazón. Señor, cuida a mis hijos. Protégelos, aunque ya no escuchen mi voz. Haz algo con esta familia que parece perderse cada día más. Y a veces, esas súplicas parecen perderse en el aire, porque lo que los ojos ven es desánimo, es distancia, es rebeldía, es frialdad, pero lo que Dios ve es semilla. El Salmo 112 declara una promesa que no puede pasar desapercibida. Su descendencia será poderosa en la tierra. Esas palabras no son poesía decorativa, son un decreto celestial, un recordatorio de que lo que Dios ha hablado sobre tu linaje sigue vigente, incluso cuando todo parezca indicar lo contrario, aunque tus hijos estén lejos, aunque tus nietos no conozcan la fe, aunque en tu hogar haya heridas que no sanan, hay una promesa encendida.
Y esa promesa no depende de la perfección de tu familia, sino de la fidelidad de aquel que no miente. Quizás hoy sientes que has fallado, que tus esfuerzos no fueron suficientes, que tus oraciones no tuvieron efecto, pero lo que tú ves como fracaso, Dios lo ve como terreno fértil para un nuevo comienzo, porque hay un tipo de herencia que no se mide en posesiones ni en logros. Es la herencia espiritual, la que deja huellas invisibles en el alma de los que amas, la que un día despertará, quizás en el momento menos esperado, y traerá de vuelta a casa a los que se habían perdido. No estás orando en vano, no estás sembrando en tierra árida. Puede que no veas aún el brote, pero bajo la superficie algo ya está germinando. Cada vez que bendices en vez de maldecir, cada vez que perdonas en vez de acusar, cada vez que en vez de desesperarte decides creer, estás construyendo un legado eterno, porque tus oraciones no mueren, viajan, se alojan en los rincones del alma de tus seres queridos. Y un día, cuando menos lo imagines, esas palabras harán eco en sus corazones. Declara, incluso si te cuesta creerlo, mis hijos no son del mundo, son herencia de Dios. Y repite esa verdad como quien riega una semilla cada mañana. No porque veas frutos ahora, sino porque sabes que Dios honra a quienes siembran con lágrimas. Porque esta promesa no es solo para ti, es para tu casa, para tus generaciones, para esos nombres que pronuncias en tus plegarias nocturnas. Dios no ha olvidado tu linaje, y lo que hoy te duele, mañana será testimonio de restauración. El Salmo 112 no fue escrito para quienes viven en calma constante, ni para hogares donde reina la perfección. Fue inspirado para tiempos de guerra interior, para días en los que el alma se siente expuesta, vulnerable, frágil, para esos amaneceres en los que se carga más con lo invisible que con lo que se ve. Y justamente por eso su poder es tan profundo, porque no niega la batalla, la honra, no escapa del miedo, lo enfrenta con fe, no silencia el dolor, lo transforma en oración. Hoy, esta palabra se hace carne en tu realidad. No importa cuán caótico haya sido tu entorno, ni cuán débil te hayas sentido al despertar. No importa si las noticias no cambiaron, si las cuentas siguen esperando, si los vínculos aún duelen. Lo que importa es que tú estás aquí, que elegiste este momento para hacer una pausa, para respirar distinto, para abrir el corazón y permitir que algo eterno te toque en medio del ruido. Quizás no sientas una emoción intensa, quizás no haya lágrimas ni señales visibles, pero eso no invalida lo que está sucediendo en lo profundo, porque la fe no siempre grita, a veces susurra, a veces solo late. A veces se manifiesta simplemente en quedarte un poco más, en cerrar los ojos un instante más, en repetir una frase que sostiene: mi corazón está firme, confiado en Jehová. No salgas de casa sin sembrar esta verdad en tu interior, sin recordar que tu hogar, por más simple o roto que parezca, ha sido alcanzado por una promesa de estabilidad, de honra, de protección, no basada en méritos, sino en el carácter inquebrantable de un Dios que no abandona, un Dios que ve lo que nadie más ve, que escucha lo que no dijiste, que responde incluso cuando crees que el cielo está en silencio. Declara con fe, sin importar tu historia, sin importar tu estado emocional: mi hogar está cubierto por la palabra del Salmo 112. Dilo para ti. Dilo para tu alma, dilo como quien enciende una lámpara en la oscuridad, porque las palabras, cuando nacen de un corazón sincero, no se pierden, suben, se plantan, se vuelven eco en el cielo. Y mientras caminas hacia el resto de tu día, recuerda, no lo haces solo, no lo haces por inercia, lo haces con una semilla espiritual dentro de ti, una semilla que, con el tiempo, dará fruto. Porque hoy pusiste a Dios primero, y eso, aunque nadie lo vea, lo cambia todo. Nada te faltará, porque la promesa ya ha sido dicha, y tú
la recibiste.